Saludos, muy buenas noches y bienvenidos como cada fin de semana. Este es su espacio de fin de semana donde nosotros pues siempre tratamos de venir a hacerles la vida un poco más alegre, pero informando y discutiendo temas serios. Esta noche, como cada noche, me acompaña mi querido amigo, compañero, hermano, Julio Aníbal Fernández. Julio, ¿cómo estás? Bien, Lindsay, buenas noches. Contento de estar una vez más en la casa de nuestros amables televidentes con la propuesta Casajara, una propuesta informativa y de análisis muy juiciosa y muy sustanciosa. Bueno, Julio, yo me siento tan bien de estar acompañada de ti, porque las personas parece ser que le ha gustado mucho la química que hay entre nosotros, compañeros. Así que yo me alegro muchísimo de hacerme acompañar de una persona como Julio Aníbal, inteligente, pero además agradable, porque hay algunos inteligentes que son medio así, medio secos. Medio aburridos. Medio aburriditos. Julio, esta semana nosotros traemos temas, como siempre, tratando de recoger los acontecimientos que definitivamente de alguna manera se quedan en la psiquis de las personas por lo impactante del tema. Esta fue una semana que culminó la semana pasada con visitas importantes al país de expresidentes, por ejemplo, el presidente del PLD y expresidente de la República, Leonel Fernández. Estuvieron en la Fundación Global Democracia y Desarrollo el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. También lo acompañaba el expresidente panameño Martín Torrijos. Estuvieron acompañándose del doctor Leonel Fernández. En esa reunión también participó el doctor Franklin Almeida y, si no tengo mal entendido, el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque. Ese dato no lo tengo tan seguro, pero sí sé que Franklin Almeida también estuvo participando de esa reunión. Lo que salió fue muy poca información al respecto, porque trató de darse bajo un perfil bastante bajo. Allí una reunión muy hermética a propósito de los problemas que se han concitado en las últimas semanas en Venezuela. Y eso trajo como consecuencia una reunión rápida, aparentemente, de estos expresidentes que están presidiendo la UNASUR para provocar y seguir insistiendo en el diálogo en Venezuela. Esto acompañado de una carta del Papa Francisco a los obispos y a la Iglesia Católica en Venezuela, y los esfuerzos y la apuesta que sigue haciendo el Papa Francisco porque no se abandone el diálogo, que se retome el diálogo en Venezuela, para que esas fuerzas políticas, tanto de la oposición como del gobierno, retomen, se sienten, reflexionen y piensen en el pueblo venezolano por encima de las apetencias personales, de esas luchas a veces que se dan y no es para un pueblo, sino para beneficios propios, para beneficios de grupos, y eso no debe de ser, Julio. Creo que fue de gran trascendencia esa reunión. En lo venidero veremos entonces quizás algunas acciones de parte de esta comisión que sigue haciendo el esfuerzo por que se provoque un diálogo y que se sienten tanto la oposición como el gobierno a conversar, a ponerse de acuerdo, por lo menos el inicio de algunos acuerdos, y que ambas partes cedan en lo que tienen que ceder, con el único propósito de llevarle paz a ese pueblo venezolano que viene padeciendo de incertidumbre, de cuantas cosas ustedes se puedan imaginar, simple y llanamente por una oposición demasiado radical, igual que un gobierno también que tampoco ha sido de lo más sensato. Aquí no quiero darle la razón a nadie, pero definitivamente que hay dos grupos y los dos grupos son extremos. Y eso no es bueno, no es saludable, Julio, nunca. Sí, así es, Lindsay. Efectivamente, el doctor Leonel Fernández ha redoblado sus esfuerzos con personalidades internacionales que junto a él tratan de mediar.
y con la autoridad y ya la tradición de pacificación que ha mostrado el Papa Francisco en el ejercicio de su purpurado. Y yo creo que lo mejor que se puede hacer en favor de ese pueblo hermano venezolano, que a pesar de las agudas contradicciones, que a pesar de que cada día la confrontación en la calle, la contradicción de clase, la lucha política es mucho más violenta, pero uno percibe que hay una vocación de paz en el pueblo venezolano. La misma dureza a veces de la discusión y de las confrontaciones que son pasadas por las agencias de prensa internacionales evidencian cómo ellos discuten, cómo se discuten su punto de vista, sus ideas políticas, sin llegar a una confrontación cuerpo a cuerpo, sino que en el fondo hay esperanza, hay tolerancia y hay convicción democrática. Y yo creo que aquí la falla está en los dirigentes tanto del gobierno que han radicalizado la contradicción y de la oposición que no ha sido la más sensata. Una oposición que, alimentada por un triunfo en las elecciones congresionales, comenzó inmediatamente a articular una maquinación para desalojar del poder a las autoridades presididas por Maduro y Diosdado Cabello, que si disfrutan del poder, si detentan del poder, fue un poder que emanó de la voluntad popular, que emanó del pueblo, que es el soberano. Y esa pretensión de la oposición de querer precipitar los acontecimientos políticos ha agudizado la confrontación. Ellos deben esperar las elecciones del año 2018, que se cumpla el calendario electoral, sentarse en la mesa de negociación, continuar con interlocutores válidos, con interlocutores con la experiencia del expresidente Torrijos de Panamá, del expresidente Rodrigo Zapatero y del doctor Leonel Fernández, que ha sido exitoso en sus gestiones por promover la paz, por articular paz entre países que en algún momento han estado uno con otro en contradicción, como fue entre Colombia y Venezuela, entre Colombia y Ecuador, e internamente cuando hay esa confrontación que provoca que no pueda haber una buena marcha de lo que es la economía, de lo que es la cotidianidad de los ciudadanos. Y yo creo que hay que celebrar que el presidente Fernández se emplee a fondo, que toda su plataforma política, todo su liderazgo internacional esté ahora mismo utilizado y concentrado en promover una solución pacífica en las fuerzas encontradas en Venezuela, que cada día, reitero, Lindsay, se ejemplifican escenarios de confrontación, escenarios bastante sangrientos y bastante duros, pero que todavía hay espacio para el diálogo, para la paz y para una solución pacífica, que debe ser la vía electoral, donde el pueblo se expresará y elegirá aquella mayoría congresional o mayoría presidencial que ellos entiendan que es digna de dirigir los destinos de esa nación hermana. Así es, ojalá y llegue a buen puerto esa confrontación que hay. Muchos no son tan optimistas, apuestan y dicen que esto va a derivar en una guerra civil, y lo que esperamos es que no sea ese el camino, que no sea esa la vía. Muchos analistas lo han planteado porque ven los extremos y ven de que esa oposición no está dispuesta a negociar, no está dispuesta a dialogar, solamente quiere que se haga lo que ellos están pidiendo, que sean elecciones antes de tiempo, un tanto violando la Constitución venezolana, en fin. Pero nosotros desde aquí apostamos a la paz en Venezuela y apostamos al diálogo en Venezuela. Ese es nuestro mayor deseo como dominicanos. Julio, muchísimos temas en la República Dominicana. Y yo creo, ¿sí? Nancy, que debemos seguir ahí mismo, y es como el presidente Leonel Fernández también al principio de esta semana produjo una columna muy importante en el periódico El Listín Diario, sí, defendiendo a la República Dominicana, defendiéndola de la pretensión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de continuar con un sesgo en contra de nuestro país. Y ese sesgo se traducía, se expresaba en su interés de querer poner a la República Dominicana en una lista roja, en una alerta internacional como un país que violenta los derechos humanos, como un país que le niega el derecho a la nacionalidad, que maltrata a los extranjeros residentes en la República Dominicana, específicamente a los residentes de nacionalidad haitiana. Sí. Yo creo que hizo muy bien el presidente doctor Leonel Fernández asumir su rol de defensor. Por una vez más. Bueno, eso trajo como consecuencia que el secretario general de la OEA se haya retractado y haya dicho no. Eso que ha dicho la CID no es cierto. O sea, se han basado en una serie de elementos que nada tienen que ver con la realidad de hoy día. Y se excusó el secretario
General de la OEA, y yo creo que es una excusa más que válida y a tiempo la que hizo el de retractarse de una acusación falsa en contra de la República Dominicana. Eso es así. Yo creo que Leonel, en ese sentido, han sido muchas las veces que allá mismo, en la misma sede de la OEA, le ha cantado sus grandes verdades, porque no es que lo dice aquí y se esconde, no. Ahí, frente al secretario general de la OEA, ahí mismo se la cantó y se la tiró y se lo dijo. Con República Dominicana se cometen grandes, digamos, abusos, muchas injusticias, porque este pueblo lo único que ha hecho es servirle mucho a Haití, incluso ha hecho más de lo que nosotros como nación podemos, siendo nosotros también un país pobre con muchas limitaciones, y hemos quitado nuestro pan de nuestra boca para compartirlo con el pueblo haitiano. Esa es la verdad. Mira, Julio, pero aterrizando en República Dominicana, hoy tenemos una cantidad de temas y todos necesitan de cierto tiempo. Hoy, en el día de ayer, antes de ayer, jueves, la presidenta de la Cámara de Diputados, la señora Lucía Medina, dio una declaración un tanto respondiendo la declaración que había dado el presidente del Senado, el doctor Reinaldo Pared Pérez, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. El doctor Reinaldo Pared Pérez había dicho que habían unos acuerdos que la dirección del comité político como tal, había tomado, y eran unos acuerdos que no tenían por qué violarse porque eso no estaba en tela de juicio. Pero hoy Lucía Medina dice que eso lo va a decidir el comité político, si ella se queda o no como presidenta de la Cámara de Diputados. Un poco respondiendo lo que había dicho el secretario general del PLD, miembro también del comité político, como lo es Lucía Medina, y además presidente del Senado. Lucía hoy un poco, el jueves un poco le dice a Reinaldo, le responde a Reinaldo diciéndole que no, que eso se va a discutir ahí en el comité político y será el comité político quien decida si ella se queda o se va. Lo que Reinaldo había dicho es, bueno, nosotros todavía no hemos puesto el tema, no hay por qué ponerlo porque fue un acuerdo que nosotros, todos los miembros de ese comité político, arribamos antes de este proceso electoral, donde se había acordado que Lucía Medina estaría como presidenta de la Cámara de Diputados durante un año y solamente que un año, y culminaría su gestión este próximo 16 de agosto de este año 2017, y a partir de allí entraría a dirigir la Cámara de Diputados el diputado Rubén Maldonado, que también estaría allí desde el 16 de agosto del 2017 hasta 16 de agosto del 2018, cuando entraría entonces Radamés Camacho. Radamés estaría hasta el 16 de agosto del 19 y entonces entraría allí Demóstenes Martínez. ¿Qué era lo que se buscaba? El equilibrio de que también Leonel tuviera una participación y que la gente que se identifica con el doctor Leonel Fernández y la gente que se identifica con el licenciado Danilo Medina, pues tuvieran oportunidades por igual. Se repartiera un poco la cosa, balanceando un 50-50. Ese fue el acuerdo que firmaron todos los miembros del del comité político del PLD, y eso no estaba en tela de juicio ni en discusión hasta que salieron un grupo de diputados que se entendía que había salido porque Lucía Medina le había solicitado a ellos que salieran un poco a defender la gestión de ella y un poco madurar o provocar la idea de que ella se pudiera quedar un tiempo más en la Cámara de Diputados, y esto trajo como consecuencia pues el alboroto dentro del PLD y la molestia de muchos otros. La verdad es que ahí empieza el problema de lo que ya muchos veníamos escuchando, ese rum rum por ahí por la calle, Julio. Sí, yo pienso que Lucía Medina hace un flaco servicio al sector al que ella pertenece
al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Y hace un flaco servicio porque las condiciones políticas, las condiciones objetivas del país no están para hacer trampa, para engañar a sus compañeros de partido. Y un desconocimiento de un acuerdo que firmaron, que se llegó al interior del comité político, un desconocimiento y una inducción a la trampa, es un mal servicio, porque el gobierno no la tiene en esta ocasión toda consigo. Si anteriormente se pudo inducir el transfugismo de senadores de un sector a otro, si se pudieron hacer malas artes para inhabilitar al doctor Leonel Fernández, si se pretende continuar por ese camino, Lindsay, yo creo que se hace un mal servicio, porque el gobierno atraviesa por un periodo de crisis de credibilidad. Fundamentalmente el presidente Danilo Medina tiene una crisis de credibilidad en amplios sectores de la ciudadanía. Y si ahora, inducido por su hermana, desconoce lo que es el cumplimiento de su palabra, el presidente no es Lucía Medina la que va a quedar mal situada en términos de opinión pública. La opinión pública va a sindicar y va a acusar a Danilo Medina de ser el presidente de la República, un presidente que es incapaz, una vez más, de sostener su palabra, de que no actúa como los caballeros que mantienen la palabra empeñada, sino que actúa de manera maquiavélica, que dice una cosa, afirma una cosa, y a la menor oportunidad está presto a desconocer, a incumplir y a hacer trampa para no respetar la palabra empeñada, que además de la política, además de ser un principio internacional que se traduce en la pacta sunt servanda, también el trato entre el caballero. Cuando usted se considera un caballero en el más noble sentido de la palabra, usted cumple su palabra empeñada. Y dejarse inducir por la trampa, por el engaño, por el desconocimiento de la palabra empeñada, yo creo que es un flaco servicio que se le hace al sector al que ella pertenece, al Partido de la Liberación Dominicana, al partido en sentido general y a la clase política. Bueno, eso Julio, de hecho, tanto así que no solamente que se vería en juego el nombre y la palabra empeñada de Danilo Medina, sino la de 34 miembros del comité político, porque todos estuvieron de acuerdo con que se llegaran a una serie de acuerdos que fueron varios. Fueron como 15 puntos los que acordaron, entre ellos blindar la Constitución de la República y poner candados, los cuales no se han puesto. Pero yo quiero ser lo suficientemente justa y no decir una palabra más ni una palabra menos. Y voy a leer un fragmento de lo que fue la declaración de la presidenta de la Cámara de Diputados, que es muy breve. Y esta, al ser preguntada sobre las declaraciones del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, de que ella no aspiraba, porque así lo dijo Reinaldo, ella dijo: yo, Lucía Medina, digo que es un asunto que deberá ser tratado por el comité político al que yo pertenezco. Asimismo, y lo ponen entre comillas, en el periódico El Nacional y otros diarios más que se hacen eco de la declaración, allí estuvo toda la prensa abordando a Lucía Medina, y esas fueron palabras textuales, las de la presidenta de la Cámara de Diputados. Sí, esa palabra, Lindsay, no deja más que una intención de querer escamotear lo que es el acuerdo, porque debió haber ratificado lo que dijo Reinaldo Pared Pérez. Eso era todo lo que ella tenía que decir. Mire, señores, ustedes saben, nosotros en el comité político respetamos la palabra empeñada, respetamos los acuerdos, y hay un acuerdo que establece que yo no debería durar más de un año en la presidencia de la Cámara de Diputados. En consecuencia, con ese acuerdo que llevamos en el comité político, yo estoy impedida de buscar nueva vez la presidencia de la Cámara de Diputados en esta ocasión. Pues no, ella le agregó más, porque mira lo que ella dice: la hermana del presidente Danilo Medina sostuvo que Pared Pérez, como secretario general del partido del PLD, tiene el derecho a hablar. Y entonces, entre comillas, lo siguiente: pero esto es un asunto que no se va a decidir en el Congreso Nacional, sino en el comité político. Y yo la verdad que no sé qué fue lo que comió la presidenta de la Cámara de Diputados el jueves, pero yo creo que no fue nada bueno lo que comió. No. Porque eso se podrá decir quizás en un grupo de amigos, pero lució muy arrogante, lamentablemente. Yo lamento mucho, yo no conozco personalmente a la presidenta de la Cámara de Diputados. Me han hablado
en términos favorables sobre la presidenta de la Cámara de Diputados. Incluso los legisladores se han sentido bien con ella. Algunos de los legisladores me han hablado que se han sentido cómodos, pero esas declaraciones lucen un tanto arrogante, y viniendo de la hermana del presidente, que además fue llevada y propuesta por el presidente de la República en el comité político a que la pusieran como presidenta de la Cámara de Diputados, pues yo pienso que ella debería de manejarse con un poco más de humildad. Y son de las cosas que realmente a veces uno no logra entender. No sé si fue que la sorprendieron, pero ella estaba ahí al lado del querido amigo, no sé si lo viste ahí, el director de Relaciones Públicas, el director de Relaciones Públicas de la Cámara de Diputados, y bueno, yo la verdad es que me sorprendí un poco, Julio. Bueno. Tenemos, Julio, que ir a la primera pausa. Vámonos con la primera pausa y luego de ella venimos a conversar con nuestra querida colega Yanesi Espinal. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Sigue disfrutando de la mejor programación, por aquí, por Super Canal, la señal que nos une. Bien, pues aquí estamos de retorno y recibimos a nuestra colega Yanesi Espinal. Yanesi, muy buenas noches. Muy buenas noches, Lindsay, Julio, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Yanesi. Bueno, felices y a la expectativa de lo que nos traes tú este fin de semana. Si usted supiera que esta semana para mí fue difícil elegir el tema. Ah, sí, habían tantos. Ay, sí, Dios mío, porque es que pasaron muchas cosas y sobre todo uno pendiente de esa lista, que si viene la lista, que si no viene, entonces tanta expectativa con eso. Los muchachos se fueron a la Procuraduría y armaron un yun ahí. Este caso de Moca, es que el Movimiento Verde, no sé, como que... Pero el gobierno está errático, encuentro yo en eso, como que da unas respuestas un poco mal pensada o no saben cómo actuar en momentos de crisis. En ese caso de Moca y con los muchachos de la Procuraduría, eso lo que tenían que salir era con tiempo, alguien y recibirlo y salir de esos rápido. Abusaron de los pobres muchachos. Pero dije que fue una trampa también, dicen que los muchachos engañaron a la gente de la Procuraduría, pero también entonces la seguridad de la Procuraduría debería revisarse. Sí, queda en tela de juicio. Ahí sí, realmente. Así también podían matar al procurador. ¿De fácil? Sí. No, es que tienen que tener más cuidado, esa es la verdad. Pero, señores, también sigue caliente el tema de los debates sobre la ley de partidos. Esto es un debate que ya va para 17 años y cada día le agregan elementos nuevos. Desde hace como 2 semanas se está hablando del voto obligatorio. Pero también en esta semana ha tomado mucha trascendencia la insistencia de la mayoría de los partidos políticos de que se elimine el sistema del voto preferencial. Pues resulta que, dada la experiencia que hay en el país desde el 2002, que fue cuando se implementó por primera vez el voto preferencial, hasta las pasadas elecciones, todas son negativas.
Y resulta que la dirigencia de los partidos, la Junta Central Electoral, instituciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia han elevado su voz para que el voto preferencial sea eliminado. Originalmente esta decisión se tomó por una resolución de la Junta y la propia Junta lo eliminó mediante otra resolución. Pero en el 2013 los legisladores aprobaron la ley 157.13 para instituirlo, con el agravante de que incluyeron el voto preferencial para el nivel municipal. Y ya esto ha generado una gran preocupación a lo interno de los partidos, porque es, por decirlo de alguna manera, humanamente imposible en términos logísticos aplicar eso. Son más de 10.000 candidaturas. Pero además pone a pelear a compañeros. Esa es una de las un compañero y otro compañero se matan a golpes, o sea, se matan en el sentido de que es una competencia interna, no es externa. Terrible. Entonces obligan a los candidatos, porque ¿qué se alega para solicitar la eliminación de este sistema de votación? Primero se dijo, la gran virtud era que el ciudadano tenía una más posibilidad de votar directamente a su candidato, de elegir al que entendiera. Pero la práctica ha demostrado que no ha sido así. ¿Por qué? Porque el dinero es el que se ha convertido en amo y señor de las candidaturas. Y además eso ha encarecido las campañas políticas. Y amén, sin pensar en el daño que le causa internamente a las organizaciones políticas. Entonces, definitivamente ya se ha demostrado que el voto preferencial no es viable. Pero resulta que una de las grandes dificultades que tiene este tema es que el partido oficial, que tiene el control del Congreso, el que tiene mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, es el Partido de la Liberación Dominicana, y todo el mundo conoce que ese partido tiene dos tendencias, la de Leonel Fernández y la de Danilo Medina. Resulta que el presidente Danilo Medina es propenso a que se mantenga el voto preferencial, no así el sector del presidente Leonel Fernández, y lo ha dicho, él lo ha dicho públicamente, que ese sistema a él no le convence. Entonces, una de las grandes dificultades que hay es que ni siquiera a lo interno de esa organización hay acuerdo para poder arribar a una decisión consensuada, pero la mayoría de los partidos piden que se elimine. Y de hecho, cuando se aprobó la ley en el 2013, fue en contra de la voluntad del presidente Leonel Fernández y de Miguel Vargas, que en ese momento tenía una representación importante en el Congreso Nacional, pero los legisladores, y lograron que el presidente Danilo Medina entonces promulgara esa ley, que definitivamente, o sea, nadie está de acuerdo con el voto preferencial, porque con la excepción de los legisladores que están en ejercicio, porque ellos tienen ventajas frente a los demás. Claro, y ahí es donde está el gran debate. ¿Quién aprueba o desaprueba? ¿Quién es? Son los legisladores. Pero además Danilo también está de acuerdo con el voto preferencial. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, para concluir el tema, ahora que estamos sumergidos en discusiones sobre la necesidad de las reformas políticas y electorales pendientes, y con eso de que se instituye el voto obligatorio y primarias simultáneas, señores, desde el 1994 que se hizo la primera gran reforma al sistema electoral, aquí no se sabe cuántos inventos han traído, ya quito, ya pongo. ¿Qué es lo que vienen a inventar ahora de que con primarias simultáneas? Porque siempre me he preguntado, ¿por qué el Partido de la Liberación Dominicana, que siempre le ha ido bien en sus procesos internos, contrario a otras organizaciones, tiene que apoyar primarias simultáneas si a ellos le va bien con ese sistema? Si a usted le va bien, los otros partidos lo que tienen que hacer es resolver sus problemas internos. Pero no vamos a meter a todos los partidos al problema que tienen los demás, extenderlo. Entonces el partido que supuestamente funciona bien, ahora se va a dañar con esto. Lo digo porque me preocupó, porque la semana pasada escuché al ministro de Obras Públicas y miembro del Comité Político del PLD
que ellos tienen la esperanza de que en el 2000, para las elecciones del 2020, el pueblo sea el que decida el candidato del PLD, porque habrá primarias simultáneas y un padrón de la Junta Central Electoral. Él fue un poquito más puntual y dijo que el candidato va a ser Danilo Medina, que va a haber reelección. Gracias, Yanesi, por tu compañía. Como siempre, muy agradable conversar con nuestra colega Yanesi Espinal. Definitivamente que el secretario de Obras Públicas ya está en campaña, en reelección total, y quiere que el presidente Danilo Medina para el año 2020 también sea el candidato nueva vez, por tercera vez, violando la Constitución de la República. Bueno, pero no importa, Lindsay, porque ellos la cambian de nuevo. Esas son de las cosas. Hoy me decía un político que estábamos entrevistando para otro medio, que si fuera por los funcionarios declararan al presidente Danilo Medina presidente vitalicio. Sí, vitalicio, un poco una monarquía, y entonces ya se acaba el can y ellos se quedan también como el ministro de Obras Públicas de por vida hasta que él muera, y los demás también en cada uno de los cargos. Esa es la aspiración, el deseo de esos funcionarios, a la cabeza en esta ocasión del ministro de Obras Públicas. Yanesi, muchísimas gracias. Nos vamos a una breve pausa y retornamos en unos minutitos. Bueno, señores, nos vemos. La comisión bicameral que estudia los proyectos de leyes de partidos y agrupaciones políticas y de régimen electoral escuchó esta semana a Monseñor Agripino Núñez Collado, quien expuso sus consideraciones sobre ambas iniciativas. Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social, dirigió recientemente el diálogo con las organizaciones políticas para consensuar las iniciativas. La comisión acordó, adicional a los jueves a las 10 de la mañana, trabajar también los lunes a las 2 de la tarde. El salón de trabajo será el salón Presidente Hugo Tolentino Dit en la Cámara de Diputados. Al agotar un turno en la sesión del pasado miércoles, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, rechazó la publicación hecha en un periódico de circulación nacional donde se afirma que el líder de la Revolución de Abril, coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, retornó al país durante la contienda como un enviado del gobierno de los Estados Unidos. Decir y señalar y argumentar como un destacado columnista de uno de los periódicos del país ha querido dejar dicho de que Fernández Domínguez vino aquí enviado por los norteamericanos, una falsedad que merece ser despreciada y rechazada. En la sesión, el Senado aprobó además una resolución rechazando la inclusión de la República Dominicana entre los países que violan los derechos humanos, como indica el informe del 2016 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La resolución, de la autoría del senador Adriano Sánchez Roa, pide además que la Organización de Estados Americanos, OEA, y la citada comisión deben rectificar el informe por considerarlo sin fundamento. Los senadores trabajaron diversos proyectos de leyes contenidos en la agenda semanal de comisiones permanentes, destacando el proyecto de ley de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, iniciativa que es estudiada por las comisiones conjuntas de Defensa y Seguridad Nacional y la de Justicia y Derechos Humanos. Otras comisiones que estudiaron iniciativas fueron las de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la de Industria y Comercio y Zonas Francas, la de Asuntos Agropecuarios y Agroindustriales, la de Cultura y la de Educación. Finalizamos con la visita al Senado de la República de un grupo conformado por 64 estudiantes del Colegio Evangélico Miguel Limardo de la provincia San Pedro de Macorís, como parte del programa de visitas guiadas que desarrolla la Cámara Alta. Disfrutando de la mejor programación, por aquí, por Super Canal, la señal que nos une. Bueno, esta ha sido una semana de puros chismes, puros chismes, y no son chismes, son
temas que han acontecido en esta semana. Janet se ha dejado la pista un poco con el tema de la reelección por el ministro de Obras Públicas, pero también ustedes saben que desde hace un tiempo el presidente de la República nombró una comisión de una serie de personalidades del más alto nivel, gentes muy reconocidas y avaladas por esta sociedad dominicana, comisión que encabeza nada más ni nada menos que Agripino Núñez Collado, un alto representante de la Iglesia Católica y además una personalidad que en distintos momentos políticos y álgidos, muchos de ellos, él ha sabido intervenir de manera, yo diría que muy efectiva. En esta ocasión, con el caso Odebrecht, en República Dominicana se han visto en debates todas las obras que incluyen desde el 2001 hasta el 2014. El presidente Danilo Medina, un tanto quizás queriendo mostrar su obra, que es su gran obra, que todavía no está terminada, Punta Catalina, pues hizo una comisión, nombró una comisión que, como les digo, encabezada por Agripino Núñez Collado, como está también ahí Servio Tulio Castaño Guzmán, que es de quien le vamos a hablar a continuación, Pepín Corripio, el presidente del CONEP también, y otras personalidades más. Imagínense, la crema nata del mundo empresarial, de la cúpula del mundo empresarial, esos poderes fácticos nuestros, y de la sociedad civil también, la iglesia representada allí, muy bien, una comisión. ¿Qué fue lo que yo critiqué desde un principio? Yo decía, ¿por qué quieren sacar a Punta Catalina del paquete, de esa lista, de ese hecho que había declarado Odebrecht en Brasil? Cuando Odebrecht dijo, nosotros sí cometimos soborno para que nos saliera a nosotros, nos favoreciera, que nos dieran esas obras. Tan sencillo como eso. Ellos lo dijeron y ahí está la declaración, y en base a eso se empezó una investigación en la República Dominicana. De hecho, ya llegó una lista que todavía no ha salido, no se sabe qué es lo que va a pasar con la lista ni cuándo es que ellos la van a anunciar. Se habla de que antes de finalizar junio, dijo el procurador que iba a dar los nombres. Antes del día 20, ¿no fue que dijo? Antes sí. Del 20, bueno, pues 20 diga. De mayo. De mayo. Sí, con anticipación. Con anticipación. Bueno, pero Julio, empezó la comisión. Después la comisión dijo que ellos no estaban en capacidad de verificar si ahí hubo sobrevaluación o no sobrevaluación. Yo aquí dije, pero ¿por qué están hablando de sobrevaluación cuando Odebrecht lo que habló fue de soborno? Pero bueno, siguió la comisión. Y entonces la comisión pidió otra cosa. ¿Qué pidió la comisión? Una empresa apta para hacer todo un levantamiento de información que le permitiera a ellos determinar si en esa construcción de la planta a carbón había o no sobrevaluación. Y buscaron una empresa norteamericana. Consulting. Sí, ahora no recuerdo el nombre. Starling Consulting. Starling Consulting. Y la Starling Consulting está trabajando allí. Lo que ha dicho ahora Servio Tulio Castaño, que es el vicepresidente de la FINJUS, es de que él tiene una serie de informaciones que él las va a dar en su momento, porque él ha visto allí en el proceso que ha vivido algunas anomalías y ha dejado insinuado incluso de que efectivamente hay sobrevaluación. Eso fue lo que dejó insinuado. Y que esa empresa, y que aunque lo digan o no lo digan, un tanto él temiendo de que no vayan a decir la verdad, queda en tela de juicio. Yo realmente no sé por qué Servio Tulio tuvo que hablar, independientemente cuál fue la información que le llegó, que él tuvo que salir a decir esto. Y además la empresa que está haciendo los estudios
No sé qué tampoco información va a dar. Él también dice que todo este proceso se ha grabado y que él espera que esas grabaciones se presenten íntegras, sin editación, sin nada por el estilo, sin editarlas. En fin, esta es una magnífica obra, una obra grandísima con una inversión de $2,000 millones. Estamos hablando de una cantidad importantísima de recursos, Julio, que se ha destinado para la construcción de estas plantas a carbón y que han tenido muchos cuestionamientos. El proceso, desde el mismo momento en que se empezó a licitar la obra de Punta Catalinas. Yo lamento muchísimo lo que está pasando con Punta Catalina, porque definitivamente lo que pudo ser una esperanza para la República Dominicana, creo que se puede convertir en un grave problema para el propio gobierno encabezado por Danilo Medina. Y la declaración de Servio Tulio pues pone una vez más en tela de juicio la construcción de estas dos plantas a carbón. Así es, Lindsay. Hay dos aspectos que hay que destacar de Punta Catalina. Primero es la independencia de criterio que ha reivindicado de manera permanente Servio Tulio Cataño, vicepresidente de FIN. Y para reivindicar esta libertad de palabra y libertad de criterio y libertad de opinión, ha dicho que él no pidió ni negoció con el gobierno su integración en esta comisión, que incluso ni lo consultaron. Por vía de consecuencia, como él no fue ni siquiera consultado, él no actúa allí ni como mandatario ni como quinta columna para un poco exonerar al gobierno de cualquier irregularidad que se haya cometido al interior de este proceso de licitación. Y desde un primer momento ha estado insistiendo que Odebrecht declaró en los tribunales de Estados Unidos que había estado pagando soborno desde el año 2001 hasta el año 2014. Y que la única obra que se contrató a Odebrecht en la República Dominicana entre el periodo 2012 y 2014 es la planta Punta Catalina. Por vía de consecuencia, Punta Catalina entra dentro de aquellas obras que se sospecha pudieron haber tenido algún tipo de relación de vínculo con el soborno que la empresa Odebrecht, empresa brasileña, declaró a la justicia de los Estados Unidos que había estado sobornando a la República Dominicana. Y el otro aspecto importante que es necesario resaltar en la comisión para el esclarecimiento de la situación de Catalina la Grande o Punta Catalina es el rol que juega allí el empresario José Luis Corripio, Pepín Corripio. Aunque en términos formales quien coordina la comisión es Monseñor Agripino Núñez Collado, pareciera ser que por razones biológicas, por razones de edad, por razones un poco de agilidad, de audacia, el liderazgo de aquella comisión lo lleva en sus hombros el empresario José Luis Corripio. Y José Luis Corripio pareciera ser, por lo que uno puede intuir, que no está dispuesto a que su prestigio empresarial, un empresario que ha invitado en universidades nacionales, en universidades extranjeras, en gremios profesionales, en asociaciones internacionales, a dar cursos de buena práctica en términos comerciales, pareciera ser que ese prestigio bien ganado que él tiene como capitán de industria, como hombre de empresa, no está dispuesto a que se le manche allí, apañando algún tipo de irregularidad que pudo haber existido al momento de la licitación, de la contratación y la escogencia de Odebrecht para la construcción de las obras más importantes, las obras de mayor monto, que son $2,000 millones, tal como tú estableces el INSE. De manera que esta voz de alerta, esta advertencia hecha por Servio Tulio Cataño y la disposición que está Pepín Corripio, en la disposición que tiene de jugar un rol preponderante y esclarecer todo lo que allí ha pasado, es esperanzador para la ciudadanía, porque esta comisión, por lo que se ve, no está en disposición de apañar ni de servir de quinta columna a las pretensiones de sectores del gobierno que quisieran que esta comisión lo exonere de cualquier irregularidad, de cualquier ilícito penal que se pudiera haber cometido en esa licitación. Yo lamento muchísimo que las cosas hayan llegado hasta aquí, pero los errores tienden a pagarse y a veces muy caros. Y lo digo porque efectivamente lo que dijo Servio Tulio, si Odebrecht había declarado que las obras entre el 2001 y el 2014, yo siempre decía, Julio, y te decía a ti, la madre dijo que a todas. Dijo que a todas. Y si dijo que a todas, Punta Catalina tiene que estar dentro del mismo paquete. El solo hecho de sacarla y quererla poner en otro lado, en otro paquete, lo que hace es llamar mucho más la atención y que incluso
se pueda pensar cosas que probablemente no sean, se puedan sacar conclusiones que probablemente no sean las reales, pero ellos lo quisieron hacer así. Ellos quisieron sacar a Punta Catalina del grupo de las demás obras, aún siendo Punta Catalina parte de lo que fueron las declaraciones de Odebrecht. Es lo que creo que fue uno de los grandes errores del gobierno. De todos modos, ahí está la declaración del vicepresidente de la Finjus. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué tratamiento le da el gobierno a esta declaración de Servio Tulio. También yo dije que otro de los errores fue el solo hecho de nombrar esa comisión, ya era un error, porque aquí hay 3 poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. A decirlo de otra manera mejor, poder legislativo, que es el primero, poder ejecutivo y poder judicial. Esos son los 3 poderes del Estado. Nuestra hermosa democracia así lo establece. Y uno está separado del otro, donde termina uno, empieza el otro. Y el poder ejecutivo jamás podrá incidir en el poder judicial o en el poder legislativo y viceversa. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el poder ejecutivo ha querido jugar el rol del poder judicial. Es a la justicia a quien le corresponde investigar cualquier expertise, cualquier evento ilícito que se haya cometido desde el gobierno o fuera del gobierno. Es a la justicia. Y el pretender usurpar funciones es altamente peligroso. Esa comisión que se nombró no debió de nombrarla el gobierno y no debió de ser esa comisión. Debió de venir de una serie de expertos, digamos que la propia Procuraduría General de la República lo podía hacer o la Fiscalía, no sé bien, pero yo creo que incluso el caso de Odebrecht no era desde la Procuraduría que se tenía que manejar, sino desde la Fiscalía. Pero aquí como que donde dijo, y aquí como que uno toma un rol y el otro, y entonces como que nadie sabe cuál es el rol que le corresponde realmente jugar a cada quien. Y eso es peligroso. Ese fue otro grave error del Poder Ejecutivo: inmiscuirse, usurpar funciones que no le correspondían. Esa es la gran verdad. Por eso yo lamento muchísimo lo que está pasando con Punta Catalina y con el gran trabajo que está haciendo el vicepresidente de la CDE, el ingeniero Rubén Bichara, porque es ciertamente que él tiene la mejor de las pretensiones, es un fajador, pero lamentablemente la forma en que el gobierno ha manejado el tema ha sido muy errática. Nos vamos a la última pausa, Julio, y retornamos con otros temas que andan por ahí. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional, mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad. Trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Sigue disfrutando de la mejor programación, por aquí, por Super Canal, la señal que nos une. Bien, pues aquí vamos a terminar un poquito, ¿verdad? No podemos echar de lado este tema, sería injusto hacerlo, Julio. En la Procuraduría General de la República en esta semana
la Procuraduría fue sorprendida por un grupo de muchachitos, de jovencitos inquietos, que también quieren participar de la política, del debate. Definitivamente eso es lo que veo. Y fueron a la Procuraduría General de la República, entraron como Pedro por su casa y se plantaron allí que iban a llevar un documento. A los muchachitos, los jóvenes no los recibieron, no lo atendieron en el momento que lo tenían que atender, y craso error, porque entonces los muchachos le dieron agua de beber a todo el personal de la Procuraduría General de la República. Dijeron: de aquí yo no me voy y no me saca nadie. No hubo forma, le tiraron hasta gas lacrimógeno. Yo creo que fue un abuso. Realmente no manejaron bien el caso, no manejaron bien el tema. Queda en cuestionamiento la seguridad de la Procuraduría General de la República, porque gracias a Dios que fue un grupo de muchachos inquietos por el reclamo de algo que es válido. Ellos están hablando de la lista, de los nombres, de la corrupción, de la impunidad, etcétera. Ahora, así como entraron esos jovencitos, como Pedro por su casa, pudo entrar un loco con una bomba, pudo entrar un loco con una pistola y matar al procurador, pegarle 7 tiros y ya se murió. Como también hubo problemas con el tema de Juancito, que recordamos hace apenas un año y algo, Juan de los Santos, el alcalde de Santo Domingo Este, fue sorprendido también, y entró una persona y le pegó unos cuantos tiros y lo mató. Ahora entran estos muchachos a la Procuraduría General de la República y manejan a todos esos seguridad, y hacen con ellos lo que hicieron, pues lo que viste ahí, Julio. Sin duda alguna, una pifia de la seguridad de la Procuraduría General de la República. Allí debió haber habido un mayor nivel de control de acceso, porque estos jóvenes, aunque están en su legítimo derecho de exigir y de protestar y de movilizarse, son puntas de lanza, son instrumentos de los dirigentes mayores que estaban al frente de la Procuraduría, del Movimiento Verde y de los sectores de izquierda, como Fernando Peña, el amigo Torres que estaba ahí, el Fidel Santana, que son los que instigan detrás de la protesta y de las reivindicaciones del Movimiento Verde. Consideramos que se debe actuar con mayor sigilo, con mayor cuidado, porque las instituciones, la solemnidad de las instituciones hay que respetarla. Y aunque era descabellado el pedimento de estos jóvenes de pedir que en un proceso que el Procurador General de la República y las instancias judiciales han estado llevando a cabo, siguiendo el procedimiento, el debido proceso, ellos querían que se llamara al expresidente Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández, sin que hasta el momento tanto el presidente Medina como el expresidente Mejía y Fernández hayan sido mencionados como favorecidos con algún tipo de beneficio de eso que Odebrecht ha pagado en el país. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Moca con Juanchi Comprés. Allí se acusa a la policía de haber actuado de manera descabellada y colocar una sustancia narcótica a un dirigente popular que más que otra cosa lo convirtió en víctima y le dio cámara, le dio escenario a los grupos populares para que toda esa cobertura mediática, toda esa cobertura de prensa pudieran exhibirla tanto en los medios de comunicación nacional como internacional, y reivindicar un éxito de sus pretensiones, de sus reivindicaciones, que no es realmente la que han tenido. Yo creo que la Procuraduría General de la República debe instruir a sus fiscales a nivel nacional que actúen con mayor cuidado, que actúen apegados al debido proceso, respetando la presunción de inocencia, y que bajo ninguna circunstancia ningún ciudadano se sienta amenazado porque un policía que es el encargado del mantenimiento del orden público pueda colocarle una sustancia o un instrumento que constituya un cuerpo del delito. Y si eso obedece a época pasada, a épocas que bajo ninguna circunstancia en un gobierno progresista del Partido de la Liberación Dominicana puede tolerarse ni puede admitirse. Son pifias en temas de seguridad, pifia en temas de investigación o de procesamiento, y eso hay que superarlo, Lindsay, ya en nuestro país. Es vergonzoso, definitivamente es muy vergonzoso. Al final tuvieron que destituir el jefe de la policía de la provincia de Espaillat, de Moca, lo tuvieron que sustituir, porque definitivamente que el abuso que se cometió con este ciudadano, que también quisieron luego sacar algunos comunicadores que se prestaron a eso, sacar de este ciudadano que él había estado preso antes. Miren, podía ser el delincuente más grande de la bolita del mundo, pero lo que hizo la policía estuvo mal hecho, porque todo ciudadano
tiene derecho a la libre expresión, al libre esparcimiento, y bajo ninguna circunstancia coartarle el derecho a la libre expresión. Ese es el joven, el señor que está organizando la Marcha Verde en Moca. Qué casualidad lo que ha ocurrido. Además, hay un video vergonzoso, el video donde se ve el policía cuando se saca la bolsa, la famosa bolsa esa blanca de un elemento blanco, como ellos dicen. Claro, se lo sacó la propia policía de por